a ver el sentido del gusto. El gusto, como el olfato, es un sentido químico. Es, sin embargo, mucho más simple que el olfato. ¿Se acuerdan que el olfato nos daba aproximadamente el 60% del gusto? El gusto, es decir, la lengua, me da el 40%. Eso explica el por qué cuando nos resfriamos, ¿verdad? Estamos moqueando, perdemos los sabores, ¿verdad? Incluso cuando había el COVID, ¿no? "Ah, ya no siento sabores, que eso te produce el COVID". No, eso produce cualquier resfrío. Cualquier resfrío, ¿por qué? Porque va a afectar al sentido del olfato y es el olfato el que predomina. ¿Se acuerdan que el olfato se conectaba al hipocampo? ¿Y dónde terminaba el olfato? En el lóbulo temporal, les dije, ¿verdad? Entonces, esa es su correlación. También es importante estudiar al gusto. ¿Por qué? Porque existen 5 sabores primarios: el agrio, el dulce, el amargo, el salado y el umami. Este sabor umami es el último descubierto, es antiguo realmente, se descubrió por el año 2002, pero fue el último, y fue descrito por los japoneses. Se describe como el sabor delicioso o sabroso. Así se lo van a preguntar. ¿Cuál es el último sabor descubierto? El sabor umami. ¿Por qué se caracteriza? Por ser delicioso o sabroso. Así de simple, ¿ok? Ahora vamos a estudiar un poquito, les vuelvo a hacer resumen porque es lo que más les preguntan, porque acá hay varios que postulan sobre todo a medicina, o a odonto, o a enfermería. Entonces, no sé si se acuerdan que el gusto tiene pares craneales. El gusto va a tener los siguientes pares craneales: el séptimo par, que es el nervio facial. Luego va a tener el noveno par, que es el nervio glosofaringio. ¿Ya? Glosofaringio. Estoy hablando del gusto. Ojo, gusto. ¿Ya? El gusto también le llaman sensorial. Sensorial. No es lo mismo que sensitivo. Sensitivo es cuando vos te quemás, digamos, la lengua y sentís el dolor. Sensorial es cuando sientes los sabores. ¿Ya? Entonces, al nivel sensorial o gustativo contiene al séptimo par craneal, al noveno par craneal y por último va a contener al décimo par craneal o también llamado nervio vago. ¿Ya? Mientras que a nivel sensitivo, acuérdense que es todo lo del dolor, tacto, dolor, temperatura, va a tener a un nervio, que es el quinto par craneal, que es el nervio trigémino, a través del nervio lingual. ¿Ya? Mientras que a nivel motor, es decir, cómo movemos nuestra lengua hacia arriba, hacia abajo, ¿verdad? Se va a encargar el 12º par craneal. Es el nervio hipogloso. Chicos, esto es importantísimo que se aprendan esto, ¿ya? Los pares craneales está en su libro, por eso se los recalco bastante. ¿Ok, chicos? Listo. Entonces, ¿cuál es el órgano principal, en otras palabras, del sentido del gusto? Es la lengua, ¿verdad? La lengua se encuentra dentro de la cavidad bucal. La cavidad bucal está conformada por 6 paredes. Se lo voy a resumir rapidito, ¿ok? La pared superior es todo lo que estoy señalando aquí arribita, todo esto, ¿ya? La pared superior está dividido en 2 partes. En una porción que lo voy a pintar de verde, ¿ok? Todo esto se denomina paladar duro, ¿ok? Mientras que la parte que se lo voy a pintar, no sé, de color amarillito, de atrásito, se denomina paladar blando. Y se lo van a preguntar así: la parte ósea de la cara superior de la boca se denomina paladar duro, porque está conformado por huesos. Mientras que la parte muscular que está conformada en la pared superior de la boca se denomina paladar blando. ¿Por qué? Porque está conformado por músculos. Ya, no se olviden, paladar duro por hueso, paladar blando por músculo. Y esa es la pared superior. ¿Cómo está conformado el paladar duro? Simplemente por el hueso maxilar. Acuérdense que esto tenía una apófisis, ¿verdad? Era la apófisis palatina del maxilar superior. Esas huevadas no se lo van a preguntar. Yo les enseño cosas que les preguntan. No soy como los preuniversitarios. Hay muchos preuniversitarios que dicen, pregunta de examen, estas cositas. Caray, no, eso te van a preguntar en medicina. No te van a preguntar así. Pero yo les digo siempre cosas que les preguntan y lo que no. Les enseño, claro, pero les digo, no les van a preguntar, es simplemente para que se ubiquen, ¿ya? Entonces, el paladar duro está conformado por la apófisis palatina del hueso maxilar superior y por último por la porción transversa del hueso palatino. ¿Ya? En resumen, así facito como para vos, está conformado por 2 huesos: el palatino, ¿ok? Y el maxilar superior. Listo. Eso es lo que tenés que saber vos. Conformate, todo bien, ¿ya? Eso es el paladar duro. Mientras que el paladar blando, lo que está atrásito, te dije, ¿te acuerdas? El paladar blando está conformado por músculos, ¿ok? Músculos, ¿ya? No te van a preguntar los músculos del velo del paladar, en vano te voy a enseñar todos los músculos. Son como 11, 12. Entonces, tranquilito. Vos aprendete que está conformado por músculos y listo, ¿ya? Ya. Esa es la pared superior. Luego tenemos la pared inferior, que esto te lo van a preguntar cuando llevemos miología. Si vamos a llevar miología, ¿cuál es el músculo que conforma el piso de la boca? Aquí está. ¿Cuál es el músculo que conforma el piso de la boca? Vean. Es un músculo grandote. ¡Ah! Oye, ¿verdad? Aparece el piso de la boca. El miloioideo. Y listo, y se chingó. No te voy a explicar su inervación, su inserción, porque no te van a preguntar. Tranquilo, ¿ya? Luego tenemos la pared anterior. Ya la pared anterior está conformada pues por dientes, una cavidad virtual. Mientras que la pared posterior de la boca está conformada por ¿qué? Ahorita se lo
pregunta de examen, ¿ya? Está conformado por el istmo de las fauces. Oye, como que me acuerdo, profe, que me dijo eso, istmo de las fauces. ¿Con quién conectaba? ¿Se acuerda? Con la orofaringe. Pregunta de examen. ¿Cómo se comunica la orofaringe con la boca? A través del istmo de las fauces. ¿Y qué es el istmo de las fauces? Es un espacio virtual, que ahora mismo te lo voy a señalar. ¿Ves lo que ves ese hueco de ahí? Ahí incluso lo estoy señalando. Lo que está al ladito de esa campanita, que eso es la úvula palatina, lo que está al ladito hay como un espacio, ¿verdad? Ese espacio se llama istmo de las fauces. Así de simple, no se compliquen, ¿ya? Y luego tenemos las paredes laterales. Chicos, las paredes laterales, creo que acá lo tengo. A ver, vamos a chequear. A ver. Mm, El like que se hizo. Ya, ahí está. Ya, ahora sí, las paredes laterales en realidad están conformadas por músculos. ¿Ven aquí? Estos músculos que ven se denomina el músculo bucinador. Pregunta de examen. ¿Qué músculo te hace hacer esto? No, no sé silbar, pero ¿qué músculo te hace silbar? El bucinador. Ya, pregunta de examen, sí, huevaditas les preguntan, ¿ok? Ya, otra pregunta de examen. ¿A qué músculo penetra el conducto de Stenón? Bueno, Stenón para ustedes, ya en medicina lo van a conocer como de Stensen, porque así se llama, ya, pero ustedes aprendan mal, de Stenón, ya. Entonces, les repito, ¿a qué músculo penetra el conducto de Stenón? Al músculo bucinador, ya, importante. Otra pregunta de examen. ¿Cuál es el conducto principal de la glándula parotidia, que es una glándula salival, obviamente? Es el conducto de Stenón. Pucha, este profe me bota hartas preguntas de examen y ni está en los apuntes. No está en el tema el sentido del gusto, pero sí está cuando lleguemos temas más adelante, ¿sí? Por eso es que yo les digo todo esto, todo se relaciona a medicina, ¿ok? Entonces, la glándula parótida tiene un conducto que es el conducto de Stenón. Otra pregunta de examen. La glándula parótida, ¿por quién está inervado? Por el noveno par craneal, ya que es el glosofaringio. Otra pregunta de examen. ¿Qué secreción tiene la glándula parótida? Serosa, una secreción serosa, ¿ya? Listo. Otra pregunta de examen. ¿Qué nervio penetra la glándula parótida? Esto lo vamos a ver cuando veamos glándulas en endocrinología, todo eso. ¿Qué nervio penetra la glándula parótida? Ahí se los voy a mostrar. Miren, un nervio grandote. Creo que acá no lo pusieron que me penetra. Sí, sí, sí lo pusieron. Aquí está, ¿no? A ver. No, no me lo pusieron como tal que lo penetra. Bueno, vamos a tener que dibujarlo nomás. Aquí viene un nervio gruesote, se denomina el nervio facial. Facial, ya que es el séptimo par craneal. Lo penetra, pero no lo inerva. Ojo, ¿ya? Lo penetra, pero no lo inerva a la glándula parótida. ¿Quién inerva la glándula parótida? El noveno par craneal. ¿Listo, chicos? Eso es lo más importante de las paredes laterales. Conducto de Stenón, la glándula parótida y su inervación. ¿Listo? Ahora sí pasamos a lo que viene siendo la lengua, ¿no? La lengua. A ver, ¿dónde está? En cavidad bucal. Aquí, ya. Entonces, me estoy olvidando de otra pregunta, se los voy a señalar acá porque estas son preguntas así clásicas de preuniversitario, ¿ya? Aquí se los voy a... Ya, ¿a qué altura desemboca el conducto de Stenón de la glándula parótida? Desemboca a la altura del segundo molar superior, ¿ven? Acá esto es la papila, ¿verdad? Ahorita se lo voy a dibujar para que lo vean. Esto es la papila parotidia y aquí podemos observar dónde drena o desemboca el conducto de Stenón. Si pongo dientes, voy a poner dientecito, van a ver, va a desembocar, si está bien la aplicación, tiene que desembocar a la altura del segundo molar superior porque eso es lo que vemos nosotros los médicos, ¿ok? Entonces, hacemos y sí, está cumpliendo, está penetrando, miren aquí está el primer molar, segundo molar, ¿verdad? A la altura del segundo molar superior penetra la glándula parótida. Esa es pregunta de examen para ustedes. Segundo molar superior, ¿ya chicos? Incluso, bueno, hasta ahí nomás, sepan, ¿ya? Luego tenemos a la lengua, ¿ya? Vamos a escribir la lengua, que es muy preguntado, sobre todo para ustedes, cositas sencillitas. Ya, entonces, la lengua para su estudio tiene una cara superior, ¿ok? Que es todo esto. La cara superior también se llama cara dorsal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros elevamos la lengua, nuestra lengua se va hacia atrás. Por eso se llama cara dorsal. Tiene una cara inferior, que lo voy a pintar de color amarillo, que es lo que está debajo, obviamente. Es esto, la cara inferior se denomina también cara ventral o anterior. ¿Por qué? Porque cuando levantamos la lengua se dirige hacia adelante, ¿verdad? Facilito. Luego tiene una base y luego tiene un vértice, que sería la punta de la lengua, ¿ya? Vamos a escribir primero la cara superior, ¿ok? Que es muy importante. Y bueno, acá hay muchas cosas que en su libro está, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve la lengua en sí? La lengua, en otras palabras, nos va a servir primero para captar los sabores, ¿verdad? Para distinguir los sabores. Se cree que proviene el sabor de receptores gustativos que son estimulados por el glutamato monosódico. Así se abrevia. Esto es parte de su libro, por si acaso.
MSG, el glutamato monosódico. Este glutamato monosódico, cuando está en altas concentraciones, me va a dar un sabor característico de la comida. Se dice que el chocolate, ¿ok? El chocolate tiene, en otras palabras, glutamato monosódico y tiene todos los componentes de las papilas. Es decir, el chocolate tiene todos los sabores. Por eso dice que nos gusta. ¿Ya? Eso dice su libro, ¿ya? Yo igual lo estoy aprendiendo. ¿Listo? Porque ni yo lo sabía. El chocolate, la pimienta y el café son combinaciones de 5 gustos primarios, ¿ya? Entonces, estos sabores provienen por el glutamato monosódico, ¿ya? Entonces, saben que me actualizo igual. Bueno, listo. Entonces, en otras palabras, la mucosa lingual, vamos a describirlo, ¿ok? La mucosa lingual está conformada por la siguiente parte, ¿ya? Para estudiarlo voy a dibujar acá una B, ¿ok? Eso se llama B lingual, ¿ya? En la B lingual vamos a poder encontrar unas papilas que lo voy a pintar de color verdecito, ¿ya? Esas papilas se denominan papilas caliciformes o circunvaladas. Son en número de 12. Pregunta de examen, chicos, para ustedes, ¿ya? ¿Qué te van a preguntar esto de medicina? Pero, o sea, cuando ya estás en la universidad, a eso me refiero. Cuando digo medicina es cuando ya estás dentro de la universidad, ¿ya? O sea, esto no te va a preguntar, pero los preuniversitarios sí, son clásicas, ¿ya? Incluso para enfermería. ¿Cuál es el número de las papilas caliciformes? Número de 12, según su libro. Ya estoy basándome según su libro porque se lo pueden preguntar así, ¿ok? Entonces, estas papilas caliciformes son el número de 12 y se encuentran en la B lingual. No se olviden de eso, chicos, es muy importante. Cada una de estas papilas aloja entre 100 a 300 botones gustativos. También lo han preguntado, ¿ya? Cada una de estas papilas caliciformes alojan entre 100 a 300 botones gustativos. Ya lo vamos a ver más adelante que es un botón gustativo, ¿ok? Ya. ¿De qué se encargan las papilas? Las fungiformes se encargan del sabor, otra pregunta igual, ¿no? Del sabor amargo, chicos. No se olviden del sabor amargo, ¿ya? Por favor. Ahora, ¿por quién está inervada? Otra pregunta también. ¿Quién inerva las papilas caliciformes o también denominadas circunvaladas? El famosísimo noveno par craneal, que es el glosofaringio, ¿ok? Muy importante. La lengua, para su estudio, se divide en 3 tercios, ¿ok? Un tercio posterior, que es todo lo que está acá, tercio posterior, un tercio medio, ¿ven? Y un tercio anterior. Esto es pregunta de examen. El tercio posterior de la lengua, el posterior, está inervado por el glosofaringio, ¿ok? Importante, pregunta de examen. Mientras que el tercio voy a otro color, a ver, ya, de azul. El tercio medio y el tercio anterior de la lengua está inervado por el nervio facial, que es el séptimo par craneal, a través de un nervio llamado cuerda del tímpano. ¿Ya? Pero ustedes se lo aprendan facial, nada más. Cuerda del tímpano ya es para el nivel de medicina. ¿Listo? Ya. Entonces, ustedes aprendan el tercio medio anterior está inervado por el séptimo par craneal denominado facial. Listo. ¿Ya? En realidad vamos a ver que es el cuerda del tímpano, prácticamente ese nervio que proviene del facial. ¿Ok? Listo. Eso quiero que se acuerden. Y luego les dije que también que la lengua tiene una base. ¿Se acuerdan? Una base. Ah, sí, pero profe, tiene una base. La base de la lengua está inervado por el nervio vago. Pregunta de examen. Ojo, estoy hablando de la inervación sensorial. Del gusto, no estoy hablando sensitivo, que es dolor, tacto, temperatura, ¿ok? Entonces el vago me va a inervar la base de la lengua. ¿Qué va a inervar también el vago? Va a inervar a la epiglotis. Te presento, eso es la epiglotis. Pregunta, examen, ¿qué cartílago se cierra cuando deglutimos? Deglutir es tragar, la epiglotis. Ahí está, otra pregunta, examen que lo vamos a llevar en sistema digestivo. ¿Ya? Facilito, chicos. No se olviden entonces eso. Otra pregunta, examen, ¿quién inerva la faringe? El nervio vago. ¿Me está diciendo que acá en la base de la lengua y en mi faringe también siento el gusto? Sí, sí sientes el gusto, ¿ya? Entonces, no se olviden de eso, chicos, es importante. ¿Y para qué me habló de eso si estábamos hablando de papilas? Para que me entendas, pues porque yo sé que sos un volado, ¿ya? Entonces, te dije que en la B lingual, teníamos papilas, ¿verdad? Papilas caliciformes, ¿verdad? Estas papilas caliciformes eran en número de 12. ¿Por quién está inervado? Por el nervio glosofaringio. Ah, ¿verdad? Pues porque es el tercio posterior. Ah, así facilito, cualquiera entiende, ¿verdad? Ya, ahora tenemos el tercio medio y el tercio anterior, ¿ya? El tercio medio anterior vamos a encontrar unas papilas, ¿ok? Lo voy a dibujar de un color rosa, no se va a ver rosa que hay, un color celestito, ¿ya? Entonces, tenemos unas papilas que tienen forma de hongos, sí son honguitos, que están distribuidas en todas las lenguas. Pregunta examen, ¿cuáles son las papilas más numerosas gustativas? Estoy hablando gustativas, fungiformes. Esa es la respuesta. Las papilas más numerosas son las fungiformes. No se olviden de eso, chicos, eso es pregunta de examen, ¿ya? ¿De qué se encargan las fungiformes? Del sabor dulce, ¿ok? Listo. ¿Y por quién está inervada? A ver, respóndanme esto. Yo sé que me están atendiendo, ¿ya? Si se supone que la fungiforme está en el tercio medio y en el tercio anterior, ¿por quién creen que estarían inervadas? A ver, respóndame a alguien. Facial. Muy bien, me alegra. Medicina es pura lógica, su examen es pura lógica. Por eso les hago resolver cada rato preguntas, para que se acostumbren. Muy bien, por el nervio facial. Está en su libro, no me lo invento yo, está en su libro. Por si acaso, revisen todo lo que les digo, está en su libro, o lo vamos a ver más adelante, pero está en su libro. ¿Listo? Ya. Entonces, las papilas fungiformes están inervadas por el facial, porque el facial me inerva los 2 tercios anteriores de la lengua. ¿Ya? Luego tenemos, estoy hablando del sabor. Es una inervación sensorial, ¿ya?
Ahora vamos a hablar de las papilas foliadas. Foliadas, ¿ok? Estas papilas foliadas, a ver, lo voy a pintar de un color, no sé, a ver, un color negro, ¿no? Las papilas foliadas están distribuidas así, miren, son como unas surcos, ¿ok? Y te lo van a preguntar así, ¿qué papilas tienen surcos en la base de la lengua? Las papilas foliadas, ¿ya? Foliados, son pequeños surcos, no se olviden de eso. Te lo van a preguntar así también, ¿qué papilas se degeneran en la infancia temprana? O es decir, ¿qué papilas desaparecen en la infancia? En otras palabras, las foliadas. Por eso las foliadas, nosotros ya somos adultos, ¿verdad? No nos sirve la foliada, en otras palabras. No nos sirve, no tiene gusto, en otras palabras. No tiene esa función del gusto, ¿ok? En la infancia sí tenemos, pero se van a degenerar, van a dejar de servir. Las foliadas, no se olviden, ¿ya? Lo más importante, están ubicadas en pequeños surcos en los bordes de la lengua, ¿ya? Bordes de la lengua. No se olviden eso, chicos. Es muy importante, ¿ya? Y además tenemos otras papilas que son muy importantes, no sé, de color plomo, a ver, muy importante, denominadas las papilas filiformes. No confundan con foliadas, ¿ya? Estas son las filiformes. Estas papilas filiformes están distribuidas en todos los lugares, en todo, todo lo que converga todo está las filiformes, ¿ok? Ya. Estas filiformes, ¿ya? Van a estar inervadas por el nervio facial. Perdón, van a disculpar. Las filiformes van a estar, voy a pintar de otro color porque no se está viendo. De ver, ya. Las filiformes van a estar inervadas, ¿ok? Por el nervio trigémino. Ya. ¿Pero por qué trigémino? Porque las filiformes no tienen ningún botón gustativo. ¿Quiere decir que solo me va a servir para el tacto, para el dolor de la temperatura? Sí. O sea que si me pellizco, ¿me duele? Sí. ¿Por qué? Por las papilas filiformes. Profe. O sea que si me tomo algo caliente, me quema, me duele, ¿es por las papilas filiformes? Sí. ¿Y quién inerva eso? El trigémino. ¿A través de qué nervio? Nervio lingual. ¿Ya? No se olviden eso. Estoy hablando esa se llama una inervación sensitiva, ¿ya? Sensitiva, acuérdense, es tacto, dolor, temperatura, mientras que sensorial es el gusto, ¿ya? No confundan eso. ¿Listo? No se hagan bola. Les voy a hacer un resumen tranquilitos, antes de pasar al siguiente tema, ¿ya? Para los que no me atendieron, atiéndame ahorita, ¿ya? ¿Qué tenemos en la B lingual? Las papilas caliciformes, ¿no? Están en número de 12. ¿Quiénes van a inervar a esta? El glosofaringio, ¿verdad? ¿Qué se encargan? Amargo, ¿ya? Delante de la B lingual, ¿qué tenemos? Las papilas fungiformes, ¿ya? Fungiformes, que son las más numerosas a nivel gustativo, es decir, a nivel sensorial, ¿ya? ¿Por quién van a estar inervadas? Por el facial, ¿ya? Facial, ¿ok? Muy importante, son las más numerosas, acuérdense esto, y se encargan del sabor dulce, ¿ok? Eso es nomenclatura antigua. Más adelante le voy a explicar qué es antigua y actual. Luego tenemos otras papilas que están en los bordes de la lengua, ¿verdad? Son las foliadas, ¿verdad? Les dije que le iban a preguntar papilas que se degeneran en la infancia temprana, las foliadas, ¿ok? Y estas en el adulto no tienen función gustativa, ¿ok? Luego tenemos las papilas filiformes, que están distribuidas, les dije, en toda la lengua, ¿no? Desde la puntita hasta para acá, toda la lengua está distribuida, las papilas filiformes, ¿ok? ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta el tercio medio, hasta acá. Es decir, va a ocupar el tercio anterior y el tercio medio. Ojo con esto, va a ocupar el tercio anterior y el tercio medio, las papilas filiformes. ¿Y por quién van a estar inervadas? Por el nervio trigémino, ¿ok? A través del nervio lingual, ¿ya? ¿Qué función tienen? Función táctil, ¿ok? Pregunta de examen. Las papilas filiformes tienen una función táctil, ¿ok? Y entonces, ¿quién me va a inervar el tacto en la parte posterior de la lengua, profe? Porque yo siento que cuando tomo algo caliente me quema también hacia atrás, me quema hasta la garganta. Tranquilito, es lo mismo. El tercio posterior de la lengua, de forma táctil, estoy diciendo una inervación sensitiva, va a estar inervado por el nervio glosofaringio. ¿Igual que el gusto? Sí. ¿Y la faringe, profe? La faringe igual va a estar inervado por el nervio vago. Igual la base de la lengua por el nervio vago, ¿ya? En resumen, todas esas inervaciones que te explico. El nervio vago, el noveno par craneal y el séptimo par craneal inervan de la siguiente manera. El nervio vago de forma sensorial, gusto, me va a inervar la base de la lengua. El noveno par craneal de forma gustativa, me va a inervar el tercio posterior. El nervio facial de forma gustativa, chicos, me va a inervar el tercio anterior y medio de la lengua. Ahora, de forma táctil, sensitiva, inervación sensitiva, va a ser casi lo mismo. Es decir, lo voy a pintar de color, no sé, amarillo. El nervio vago me va a inervar la base de la lengua. El nervio glosofaringio, el tercio posterior. Solo va a variar en el tercio medio y anterior. De forma táctil, me va a estar inervando el nervio trigémino a través del nervio lingual. ¿Ya? Facilito. En cambio, del facial era a través del nervio cuerda del tímpano, ¿se acuerda? Para inervar el gusto. ¿Ya? Eso
La verdad, no es para complicarse. El trigémino, no se olviden, inervan las papilas filiformes y el facial las fungiformes. Eso es pregunta de examen, no se olviden, chicos, fungiforme facial, fungiforme facial, fungiforme facial. Así, memoricen porque muchos confunden filiforme con fungiforme, ¿ok? Chicos, eso es lo más importante de la lengua y ahí acaba el tema. Nada, mentira, mentira. Ya, luego tenemos, esa es la parte superior de la lengua, ¿ya? Luego tenemos la parte inferior, ¿ya? La parte inferior de la lengua, como pueden observar, es todo esto es la parte inferior. La parte inferior de la lengua, lo más importante a destacar son los frenillos. Acá tenemos un frenillo de la lengua, que es esto, un frenillo de la lengua, que es lo que aparece cuando levantamos la lengua, ¿verdad? Hay algo que nos cuelga. Esos son los frenillos. Estos frenillos son muy cortitos en los tartamudos, por eso hay que cortarles el frenillo. ¿Qué también vemos acá? Vemos unas glándulas. ¿Ven acá? Estas glándulas se denomina glándula sublingual. Glándula sublingual, que pueden observar acá, tiene muchísimos conductos. Ven, y miren, pucha, un montón de conductos. Alrededor de 9 a 12 conductos. El conducto más grande, más importante de la glándula sublingual se denomina conducto de Rivinus. Chicos, pregunta de examen. ¿Cuál es el conducto más importante de la glándula sublingual? Lingual, chicos, sublingual, el de Rivinus. Ahora, también vamos a poder encontrar más allácito al glándula submandibular, también llamada submaxilar. Esta glándula submandibular tiene otro conducto. Vamos a poder observarlo acá. Vean. Este conducto denominado, ahí está, ¿no? Este conducto denominado conducto submandibular, pero ustedes le van a preguntar como conducto de Wharton. Wharton, chicos, Wharton. Pregunta de examen. El conducto de Wharton es el conducto de ¿quién? De la glándula submandibular, ¿ya? ¿Qué secreción tiene la glándula submandibular? Tiene una secreción mixta, ¿ya? Es decir, tiene una secreción serosa y mucosa, mientras que la sublingual tiene una secreción mucosa. ¿Por quiénes van a estar inervados la glándula submandibular y sublingual? Por el séptimo par craneal, el nervio facial, mientras que la glándula parótida, ¿se acuerdan que era por el noveno par craneal? Cositas facilitas, sencillas, que les preguntan, ¿ya? Ya en histología, en medicina van a ver muchas otras cosas, ¿listo? Hasta ahí lo más sepan, ¿ya? Y bueno, eso es hablar de la cara superior e inferior de la lengua. Ahora sí, vamos a pasar a hablar de los músculos de la lengua, ¿ok? Los músculos de la lengua, no sé si aquí está, bueno, músculos de la lengua, ¿ya? Primero les voy a mostrar esta mnemotecnia, porque a ustedes solo le van a preguntar inervación y de quiénes son esos músculos, nada más, ¿listo? Aquí está. Con esto quiero que se aprendan los músculos de la lengua. Con esta mnemotecnia. Genio es hijo de papa faringio y amigo de Lili transversa. ¿Qué significa eso? Genio, gloso, estilo, gloso, yugo, gloso, palato, gloso, faringo, gloso, amígdalo, gloso, lingual, superior, lingual, inferior y transverso de la lengua. Lo más importante, ¿cuántos músculos de la lengua son? Pregunta el examen. 17 músculos. ¿Cuántos pares son? Son 8 pares y uno es impar. ¿Cuál es el único músculo impar de la lengua? El músculo lingual superior. Incluso ahí está, mire, de número 7. El lingual superior es el único músculo impar de la lengua. Pregunta de examen. Todos los músculos de la lengua son extrínsecos, todito, a excepción del músculo transverso de la lengua, que es el único intrínseco. Pregunta de examen, chicos, ¿ya? Todos los músculos de la lengua están inervados por el 12º par craneal, llamado el nervio hipogloso, a excepción del músculo palatogloso, que está de número 4. El palatogloso está inervado por el nervio vago, ¿ya? Vago. Hasta ahí no me aprendan, no le voy a confundir, en realidad es por el 11º, pero ustedes aprendan que es por el vago. ¿Listo? Ya, no se olviden. Todos los músculos de la lengua están inervados por el 12º par craneal, a excepción del palatogloso, que está inervado por el nervio vago. ¿Listo, chicos? Con eso es suficiente los músculos de la lengua. Solo tienen que saber eso, nada más. No les voy a complicar. Acaso les voy a mostrar cómo son estos musculitos. Y bueno, acá tenemos al músculo geniogloso. El geniogloso, lo único importante es que saca la lengua. ¿Con quién le sacamos la lengua a nuestro enemigo? Te odio, con el geniogloso, ¿ya? Acá tenemos el músculo longitudinal inferior. Luego tenemos el músculo transverso de la lengua y luego tenemos el músculo longitudinal superior. Les dije, lo único músculo impar de la lengua es el longitudinal superior, ¿ya? Luego tenemos el músculo vertical de la lengua, ¿ok? Y aquí tenemos el músculo estilogloso y luego acá vamos a tener otro músculo. Vean acá, estos son los músculos palatogloso, ¿ya? Vamos a continuar la segunda parte, vamos a hablar de la anatomía de las papilas y de los botones gustativos. Los receptores de la sensación del gusto se van a localizar en los bulbos o los botones gustativos, que ahí pueden chequearlo, un botón gustativo. La mayor parte de los casi 10.000 botones gustativos de un adulto joven se van a hallar en la lengua. Les dije cuáles son los que se degeneran en la infancia, ¿se acuerdan? Las papilas foliadas. Les dije que era pregunta de examen, las papilas foliadas tienen, les dije, botones gustativos, pero estos se degeneran ya y ya cuando ya somos grandes ya no tenemos esos botones gustativos, ¿ya? Y tenemos botones gustativos, ¿dónde? En el paladar blando. ¿Se acuerdan? Les dije, en el paladar blando tenemos botones gustativos. ¿Quién inerva el paladar blando? Va a inervar el nervio glosofaringio. Sí, porque está en la parte más posterior de la boca, de todo, de la lengua. En la faringe, ¿se acuerdan? La faringe, les dije que estaba inervada por el nervio vago. La epiglotis, ¿se acuerdan? También les dije que estaba inervada por el nervio vago. Cada botón gustativo pueden observar que es un cuerpito, ¿sí? Un cuerpito va constituido por 3 tipos de células epiteliales, ¿ya? Vamos a poder observar, ok, voy a dirigirme hacia atrás. Ya, entonces vamos a poder observar primero a las células de sostén.
¿Ok? Las células de sostén pueden chequear ahí, incluso ahí dice su nombre, las células de sostén, como su mismo nombre dice, ¿no? Sostienen en otras palabras, ¿ya? ¿Y cuántos son? Alrededor de 50, ¿ya? Rodean alrededor de 50 células receptoras del gusto. Esas son las células de sostén, van a sostener en otras palabras las células del gusto y en general son alrededor de 50 porque rodean alrededor de 50 células receptoras del gusto, ¿ya? Y una microvellosidad larga tenemos acá, voy a acercarlo más, ahí pueden observar, se denomina cilio gustativo, ¿ya? Este cilio gustativo, pregunta examen, inicia la transducción, ¿ya? ¿Para qué sirven los cilios gustativos? Para iniciar la transducción. ¿Se acuerdan qué era la transducción? Era transformar la energía química de los sabores en energía eléctrica, ¿ya? Esos son los cilios gustativos, ¿ok? Y luego tenemos las células basales, ¿ya? Que pueden observar las células basales, su mismo nombre dice, está en la base, en otras palabras. Son las células madres, ¿sí? Son las células madres situadas en la periferia del botón gustativo. Y pregunta examen, ¿quién produce las células de sostén? Las células basales, ¿ya? Que luego se van a diferenciar en células receptoras del gusto, ¿sí? Las células basales van a producir a las células de sostén y luego van a diferenciarse estas células de sostén en células receptoras del gusto. Por eso les dije, las células de sostén van a rodear a las células receptoras del gusto porque van a estar en constante cambio. ¿Y cuántos son? En número de 50, ¿ok? Y bueno, esto se lo pueden preguntar, ¿no? Cada una de estas células van a vivir aproximadamente 10 días, ¿ok? 10 días, ¿ya? Entonces, ¿cuánto viven las células basales? Aproximadamente de 10 días, en otras palabras, ¿ok? ¿Qué producen? Las células de sostén, así simple, ¿ya? Entonces, las células de sostén, les dije que rodeaban a las células receptoras del gusto, ¿ok? Estas receptoras del gusto están en constante cambio con las células de sostén. Y las células basales, no se olviden, van a en otras palabras, a dar origen a las células de sostén. Ya viven aproximadamente 10 días, ¿ok? En su base de las células receptoras, podemos observar, en la base de acá, vamos a poder encontrar neuronas sensitivas, que van a hacer sinapsis con las dendritas. ¿Qué es sinapsis? Les dije, unión de dos neuronas, ¿verdad? Unión de dos neuronas. Van a hacer sinapsis con las dendritas de las neuronas de primer orden. Les dije primer orden es porque están en primer lugar, les dije, ¿verdad? Y se van a ramificar, en otras palabras. Y en otras palabras, los botones gustativos se encuentran en elevaciones de la lengua, denominadas las papilas. Por eso les decía, una papila, las papilas gustativas, las papilas fungiformes, tiene botones gustativos, les dije, ¿verdad? Las papilas filiformes, todos tienen botones gustativos como tal, ¿verdad? Pero nada más que unos se degeneran, por ejemplo, las papilas fungiformes, lo vamos a degenerar. Las papilas filiformes, como tal, ya ni tenemos hasta cuando ya nacemos, solo de vida embrionaria. Cuando ya nacemos, las filiformes no tenemos nada, solo van a servir para el tacto, les dije, ¿verdad? Tacto, dolor, temperatura, les dije, ¿ok? Y bueno, y los botones gustativos están contenidos en 3 tipos de papilas, que ya les había mencionado. Esto vamos a hacer un resumen. Tenemos acá a las papilas circunvaladas o caliciformes, que les dije que son en número de 12, ¿verdad? Y cada una de estas papilas aloja entre 100 a 300 botones gustativos. Luego tenemos las fungiformes, les dije que son las más numerosas, tienen forma de hongo. Les van a preguntar si hay papilas que tienen forma de hongo. Fungiforme, fungi significa hongo, y se van a distribuir en toda la superficie de la lengua, y contienen alrededor de 5 corpúsculos gustativos cada uno. Luego tenemos las foliadas, aquí están, les dije que se van a distribuir a los laterales de la lengua, les dije, ¿verdad? Y que se van a degenerar en la infancia. Y luego tenemos las papilas filiformes, que les dije que se encargan del tacto, dolor, temperatura, y estas cuando ya nacemos no tienen botones gustativos, son su única función, tacto, dolor y temperatura. Por eso están inervados por el trigémino, porque el trigémino se encargan de tacto, dolor, temperatura. ¿Sabes por qué te duele tu cabeza? Por el trigémino. Ah, sí, el trigémino inerva todo eso, el dolor de cabeza, sí, inerva. ¿Por qué tenés migraña? Por el trigémino. Migraña es cuando te duele solo una porción de la cara, ¿verdad? La mitad de la cara, en otras palabras. Por el nervio trigémino. El trigémino es dolor, en otras palabras. ¿Ya? Y me van a inervar las papilas filiformes, les dije, ¿no? A través del nervio lingual. ¿Ya? Y además las papilas filiformes van a aumentar la fricción entre el alimento y la lengua y hace que ésta pueda mover estos alimentos para hacer la deglución. Otra pregunta, ¿saben dónde se produce el bolo alimenticio? En la boca. ¿Ok, chicos? En la boca se produce el bolo alimenticio. ¿Ya? Ahora sí pasamos, bueno, no sé si tendré un resumen acá, a ver. Bueno, ahora sí pasamos un poquito a lo que es la fisiología del gusto. Ya, entonces, ¿cómo es que funciona esta tal fisiología del gusto? Esto yo ya les había adelantado, solo se van a recordar porque yo ya les dije, ¿ya? Entonces los alimentos vamos a comer, obviamente, va a entrar por nuestra boca, va a actuar la saliva. Pregunta examen, ¿la saliva qué tiene? Tialina, ¿ya? Tialina va a degradar los alimentos, específicamente los carbohidratos, ¿ya? Entonces con la saliva van a degradar, van a formar el bolo alimenticio. Pregunta examen, ¿dónde se forma el bolo alimenticio? En la boca, ¿ok? No se olviden de eso. Y las moléculas disueltas van a impresionar en terminaciones nerviosas, que se encuentran en las papilas gustativas como tales. ¿Se acuerdan que los cilios, les dije cilios gustativos, me van a dar inicio a la transducción del gusto, ¿verdad? Los cilios gustativos dan inicio a la transducción del gusto, es decir,
convierten la energía de la sustancia química en energía eléctrica, en otras palabras, en energía que va a transportarse por los nervios. Y así es que podemos observar cómo se transporta. Y este es un resumen de lo que yo ya les había dicho, ¿verdad? Cómo es la vía gustativa. Les dije que los 2/3 anteriores están inervados por el nervio facial. Les dije eso. Por eso las papilas fungiformes están inervadas por el nervio facial. Ya estoy hablando del gusto. Luego tenemos que el tercio posterior de la lengua está inervado por el nervio glosofaringeo, que es el noveno par craneal, y la base de la lengua, estoy hablando de la base de la lengua, la epiglotis y la garganta está inervado por el nervio vago, ¿ya? Van a dirigirse hacia la médula por el núcleo gustativo, en otras palabras, y van a pasar por el tálamo. ¿Ven? El tálamo es una estructura perteneciente al diencéfalo, ya lo vamos a ver en el sistema nervioso, pero está en la parte media, ustedes ven, el diencéfalo está en la parte media del cerebro, ya. Van a pasar por el tálamo, ven acá, y luego se van a dirigir a su área del gusto. El área del gusto, pregunta de examen, a ustedes solo les van a decir en qué lóbulo se encuentra y el área tal vez. Se va a encontrar en el lóbulo parietal, ¿ya? Pregunta de examen, el sentido del gusto se encuentra en el lóbulo parietal, específicamente en el área 43 de Brodmann, ¿ok? Y además de eso, el gusto también se relaciona con el sistema límbico y el hipotálamo. Les dije que el sistema límbico se encargaba de la personalidad incluso, ¿verdad? Por eso sabores que no nos gustan nos ponen de mal carácter, de mal humor, guácala, digamos, ¿no? Esos sabores, en otras palabras. Ya, entonces, eso en otras palabras es el sentido del gusto, no tiene mucha importancia, se lo voy a resumir lo más rapidito. Y bueno, acá vamos a hacer un repasito de lo que es. Tenemos que el tacto, ¿se acuerdan? Se encontraba en el lóbulo parietal, área 312 de Brodmann. ¿Qué más se encuentra en el lóbulo parietal? El gusto, ya en el área 43 de Brodmann. La vista les dije que se encontraba en el lóbulo occipital, ¿verdad? En el área 17 de Brodmann. Y también el oído les dije que se encontraba en el lóbulo temporal, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y el olfato también les dije que se encontraba en el lóbulo temporal, ¿ya? Aquí lo ponen la parte inferior del lóbulo frontal, pero no, es el temporal, ¿ok? Se encuentra en el lóbulo temporal, específicamente en el área 28 y 34 de Brodmann, es el olfato. ¿Se acuerdan, verdad? Todo eso. Y bueno, este es un resumen en sí de lo que viene siendo el gusto como tal. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, aquí hay otro resumen, ¿no? Occipital, esto yo ya les dije ahorita, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra? El tacto en el lóbulo parietal, área 1, 2, 3 de Brodmann, la audición en el lóbulo temporal, 41 y 42, les dije el olfato se encuentra en el lóbulo temporal, ¿se acuerdan? En la corteza entorrinal, les dije, ¿verdad? Área 28 y 34 de Brodmann, les dije todo eso, ¿verdad? Y bueno, ¿qué más tenemos acá? El resumen, ¿no? Genios, hijo de Papa Francisco y amigo del transverso. Eso tienen que aprenderse los músculos como tal. Genio, gloso, estilogloso, iogloso, palatogloso, faringogloso, amigdalogloso, lingual superior. Importante, es el único músculo impar, les dije, ¿verdad? Lingual superior o longitudinal superior también se llama, por si acaso, ¿ok? Longitudinal superior es el único impar de la lengua. ¿Cuántos músculos tenemos? 17. Otra pregunta de examen. 8 pares y 1 impar. Todos los músculos son extrínsecos, a excepción del músculo transverso de la lengua. Todos los músculos de la lengua están inervados por el 12º par craneal, nervio hipogloso, a excepción del palatogloso que está inervado por el nervio vago, ¿ya? Y bueno, estos son las papilas, en otras palabras, ¿no? ¿Cómo se encuentra? Entonces, en la vía lingual, pregunta de examen, se encuentran las papilas caliciformes. Delante de la vía lingual tenemos las papilas fungiformes, mire que son las más numerosas, les dije, ¿verdad? Y se encuentran, bueno, por todos los lugares, ¿verdad? En otras palabras. Y está inervado por el nervio facial, las caliciformes por el nervio glosofaringeo, ¿verdad? Las foliares, les dije que están en los laterales de la lengua, ¿se acuerdan? Son las que se degeneran en la infancia. Y las filiformes son las que nos dan el tacto, dolor, temperatura. O sea, cuando nos quemamos, el picante, la yahua, ¿verdad? Rico, ¿será un sabor? No, no es un sabor. En realidad es una irritación de la lengua, es un dolor que nos causa. Y eso lo siente la papila filiforme, ¿verdad? Que es dada por el nervio trigémino, ¿ya? ¿Y quién inerva la foliada, profe? Igual, pues trigémino, si ya no tiene esa función gustativa, trigémino igual, ¿ya? No se olviden. Y bueno, esto es nomenclatura antigua que he visto en los bancos que siguen preguntando. Ya, el dulce se siente en la puntita de la lengua, lo salado en la puntita y lateral, lo ácido en los laterales de la lengua y el amargo en la vía lingual y el sabor umami, les dije, ¿verdad? El umami se siente en el centro de la lengua. Eso es nomenclatura antigua. La nomenclatura actual menciona que todo, es decir, las papilas caliciformes y la fungiforme captan todos los sabores, todito. ¿Ya? Pero a ustedes les van a preguntar de esta forma, ¿ok? Y bueno, estos son los músculos de la lengua, en resumen, para hacer, o sea, así. Entonces ahí tenemos el genio gloso, pueden sacarle captura, todo eso. Su función les dije que me va a sacar la lengua, es lo más importante, ¿ya? Ahí tenemos el diogloso, no le van a preguntar su función. El faringogloso va a dirigir la lengua hacia atrás y hacia arriba. El lingual superior es importante porque va a elevar la puntita de la lengua, ¿verdad? Ya saben que la lengua sirve para darnos besitos, aparte de otras cositas. ¿Ya? Y luego tenemos a lo que es el estilogloso, ¿verdad? Y luego el palatogloso, ¿no? El palatogloso les dije que es el único músculo que no está inervado por el 12º par craneal, les dije, ¿verdad? Sino por el nervio vago. El palatogloso eleva la lengua mientras baja el velo del paladar. El palatogloso va a proteger a las amígdalas. ¿Saben qué son las amígdalas, no? Cuando se inflaman, cuando te duele tu garganta, esas amígdalas se inflaman, se irritan. Y esas amígdalas están protegidas por este músculo, que es el palatogloso. Luego tenemos amigdala gloso, el longitudinal inferior y el transverso.
la lengua, que es el único músculo intrínseco. ¿Ok, chicos? Complicado no es, la verdad. Vamos a irnos a la aplicación para terminar esta estructura y ustedes conozcan qué es eso de los lóbulos y lo puedan chequear mucho más bonito. Entonces, bueno, esto en realidad son los músculos que ya les había mostrado. Quiero dirigirme a lo que es corteza cerebral. Bueno, aquí lo voy a formar. Hoy me lo dibujó de otro color. Ya. Entonces, aquí tenemos al hueso frontal, ¿verdad? El hueso frontal tiene su propio lóbulo del cerebro, por si acaso. Si quito el frontal, voy a poner el lóbulo, ¿ya? Si quito el hueso frontal, voy a tener aquí al lóbulo frontal. ¿Ven? Este es el lóbulo frontal, ¿sí? Si quito al hueso parietal, ¿qué creen que voy a tener? Al lóbulo parietal. ¿Ven? Lo quito y ahí tengo al famosísimo lóbulo parietal. ¿De qué se encargaba el lóbulo parietal, chicos? ¿Se acuerdan? Se encargaba de el tacto, Brodmann, tacto. ¿De qué se encargaba más? Del gusto, ¿verdad? Área 43 de Brodmann, gusto en el lóbulo parietal, ¿ya? Facilito, mientras, ¿y qué se encarga del lóbulo frontal? Les dije que se encargaban de tu personalidad. Si vos tenés una personalidad amarga, no ves toda aburrida, igual es el lóbulo frontal, ¿ya? Todo eso, ¿de qué se encarga el lóbulo frontal? De mover, sí, literalmente, vos podés mover tu brazo, todo lo motor se encarga del lóbulo frontal, por si acaso, ¿ya? El lóbulo temporal, ¿de qué se encarga? Si quito al lóbulo, al hueso frontal, van a disculpar, si quito al hueso temporal, perdón, al hueso temporal, si quito el hueso temporal, voy a tener al lóbulo temporal. Ahí está, el lóbulo temporal, bien bonito. Este lóbulo temporal, ¿de qué se encargaba? ¿Se acuerdan? Les dije que se encargaba de dos estructuras. Una que se encontraba acá, que era de la audición, ¿verdad? Audición, área 41 de Brodmann. Y luego se encargaba del olfato, ¿verdad? Por el área entorrinal, área 28 y 34 de Brodmann, ¿verdad? Facilito. Entonces, el lóbulo temporal, incluso en el sentido de la vista, también les dije que el lóbulo parietal y temporal participaban en la visión, les dije, ¿verdad? Porque nosotros vemos así, ¿verdad? Toda la imagen. El lóbulo parietal me va a dar la visión inferior, sí, sí, me da la visión inferior, mientras que el lóbulo temporal me da la visión superior, como tal. Así viaja la información y tiene que llegar específicamente al lóbulo occipital. Entonces quitamos el hueso occipital y ¿qué vamos a tener? Vamos a tener al lóbulo occipital, ¿ven? Este es el lóbulo occipital. Acá es donde terminan todas las conexiones nerviosas de la vista. Entonces, ustedes solo van a preguntar esto. ¿Dónde se interpreta la visión? Lóbulo occipital. Así de simple. Facilito, facilito. Lóbulo occipital en área 17 de Brodmann. ¿Verdad? Facilito. Con eso aquí tenemos al cerebelo que también, no sé si vieron el video, pero el chico murió, en otras palabras, de un hematoma que se produjo y comprimió al bulbo del encéfalo. Que vamos a acercarlo acá. Este bulbo del encéfalo controla nuestra frecuencia cardíaca, nuestra respiración. Cuando se comprime este bulbo, falla nuestra frecuencia cardíaca y nuestra respiración y así morimos. Así de simple. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, chicos, tal vez de este tema? Callen, hablen ahora o callen para siempre. ¿Alguien, chicos, tal vez? Bueno, creo que nadie, supongo. También explicó que se entiende todo. Sí, súper. Ya, ya bueno. Entonces, una repasadita más de las células, que veo que recalca mucho eso en su libro. Un resumen súper, súper, hiper rápido. Entonces, lo más importante les dije acá son las células basales. ¿Qué hacen las células basales? Me iban a producir a las células de sostén, ¿no? Producían las células de sostén. ¿Viven cuánto? Aproximadamente 10 días. Estas células se diferencian en células receptoras del gusto, las células basales, ¿verdad? Entonces, tenemos que las células de sostén, les dije que van a rodear, en otras palabras, las receptores del gusto, son alrededor de 50. Y luego tenemos al cilio del gusto que van a iniciar la transducción, ¿verdad? En otras palabras, eso es las células basales, las células de sostén y las células ciliares, en otras palabras, ¿ok? Bueno, bueno, eso nomás no. Ah, y las patologías, ¿verdad? Que también les preguntan patologías, ¿ya? Entonces tenemos dos tipos de patologías, cuantitativo y cualitativo. Las cuantitativas tenemos la ageusia. ¿Qué significa ageusia? Percepción nula, en otras palabras, del gusto. Hipogeusia, percepción disminuida. Hiperageusia, percepción aumentada del gusto. Luego tenemos la parageusia, que es una percepción desagradable o que le gusta algo. Por ejemplo, a algunas personas les gusta, no sé, sabores raros, por ejemplo, el orín y otras palabras. Luego tenemos la ageusia, que es ausencia del sabor, ¿no? En otras palabras. ¿Listo? Eh, me había incluso olvidado mostrarle las patologías del olfato, pero creo que no le saqué captura a eso. Ya, chicos, eso es todo. Ya nos vemos en la próxima clase. Les voy a avisar cuando